Dios nos dice aquí en Revelación 18:2 que Babilônia cai que Babilonia ha caído e não fica lugar que o espírito de demônio está viva. y se vuelve un lugar donde los espíritus inmundos viven. Não está captando? ¿Captamos? Não está compreendendo? ¿Estamos comprendiendo? O que Deus está anunciando no seminário? Não perde o tema que vai seguir. Que Dios nos quiere mostrar a través de esta palabra, no se pierdan los temas que van a seguir. É a organização aqui Esta organización que vai virar a habitação que o espírito de demônio está viva. será habitación de demonios. Então, se nós está espiritualmente lantar, Y si estamos espiritualmente despiertos, nós estamos começando a chegar na cava. tenemos que ya comenzar a verlo. Talvez sem nada, é a organização aqui. Por eso estas organizaciones Governo também mundialmente y el gobierno mundialmente está legalizando actos de imoralidade. están legalizando los actos de inmoralidad. Vamos imaginar gente, cachorro, ¿Te puedes imaginar una persona con un animal, con un perro? governo hacia lei, Gobierno que hizo esta ley não tem relação normal com bestia. y ya pueden tener relaciones normales con los animales. Vamos imaginar gente que cachorro su boca teneta, ¿Se pueden imaginar una persona besando a un animal o un perro? assim de decadência nos está vendo. En esa decadencia, Inmoral. en esa inmoralidad. Então, o espírito de quem está dominando a mente aí? ¿Y quién es el espíritu de quién es que domina esos mentes? Espírito de demônio. Los espíritus de los demonios. Então, nós temos que compreender. Y tenemos que acordar. Se nós não estamos espiritualmente lantar e Sim. fuerte de Cristo, Si no estamos espiritualmente despiertos y fuertes en Cristo, meu irmão está vivendo grande sofrimento no lugar da terra. mis hermanos, está viniendo un gran sufrimiento aquí en la tierra. Então, nós precisamos estar conscientes da realidade aqui. Y tenemos que estar conscientes de esta realidad. Busque Jesus ao que nos põe Busquen a Jesús ahora que podemos encontrarlo e pegam a Jesus. y anclémonos a Él. Sí, Amazon, como tienen la radio de estación de estación para esta para nada para más en lo que es sí vamos a para aunque son parte de su nación Ok. parte de su igual está pasando Sim. Tato com o Senhor tem relação. Un padre con su hija teniendo relaciones normales. Quantos de nós que se vivem no mundo? ¿Cuántos de nosotros queremos ser vivos en este mundo? Renovado sí. Ali? Renovado sí. Renovado, sim. Renovados, sí. Jesus diz, está esse dia na minha contigo, Cristo dijo que haría que los días sean acortados para causa de sua ira. a causa de los escogidos. Se não assinar contigo, Si no los hiciera corticos, nem nada não te vai salvar. ni siquiera ellos serían salvos. Não se pode, ¿Comprendimos? meu irmão, vai resolver Mis hermanos, vamos a orar mucho e vai proclamar o evangelho com mais velocidade. y vamos a proclamar el Evangelio con más velocidad. Jesus tem de vir. Jesús está viniendo. O mundo que está pegando, ruim mal. Este mundo cada día está peor. E não sabe quando vai parar com sol. No sabemos qué pasará con Curazao, Com os fofinhos que vai suceder com sol. pero cosas malas sucederán aquí en Pero Curazao. mundialmente custa vir mal. Porque mundialmente todo estará mal. Mas o diabo tem o poder de ter ganhar. Porque el diablo tiene a los gobernantes engañados. Deus Deus. Dios nos libre. Ok, não se continua. Que bem aqui. Agora nós analisar. Se não tem lei, não se pode verificar. Si pensamos o analizamos, si no hay ley, no hay pecado. Passou uma lei, tem. Porque la ley está. Ele falha a lei. Si la gente falla con la ley, A pessoa não pode picar da quebramento de lei. por eso el nombre de pecado es infracción de la ley. E o Senhor também diz a nós, de Santiago 1:23 até 25, passou-se ende, sim, passou-se ende atendedor de palavra e não cumpridor, e da maneira ende que está o cara natural de espírito.
Y leigamos Santiago 21, 23 hasta el 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pasombra, una vez el agua sumes y abai, el alubida mesora con etabadata. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas es un que fija su vista, riba el ley perfecto, el ley de libertad, y da permanecer dentro, sin mira un tendedor olvidado, sino un cumplidor verdadero, y gente aquí lo está bendicionando de lo que está así. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Está guardando? Bendicionado. ¿Qué pasa con esa persona? Será bienaventurado. ¿Qué hora está guardando bendicionado? ¿Y cuándo será bienaventurado? Ahora, ¿Cuándo? Hablen conmigo, mis hermanos. si no, guarda, si no, Sí, oigo. mira un tendedor olvidado, sino un cumplidor verdadero, y gente aquí lo está bendicionando de lo que está así. O sea, aquel que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Que ven, ahora nos ponemos de acuerdo con Dios su palabra, O sea, que cuando nos ponemos de acuerdo con la palabra de de acuerdo Dios, con Dios su mandamiento, con los mandamientos de Dios, Señor, digo te guardo bendicionado. el Señor dice será bendecido. De poder de quem somos por guardar a lei. En el poder de quien solamente podemos guardar la ley, Poder de Senhor Jesus. solamente en el poder de nuestro Señor Jesucristo. E agora vamos avançar para mais adiante. Mientras que seguimos avanzando, Santiago 2, 18 diz: Pastor, para quem cumpre com inteira a lei e sin embargo está um pecado em solo ponto, esse é a culpável de tudo. Pastor, é um avisa não cometer adultério, avisa também não mata. A você não está cometer adultério, mas você mata sim. Vou apirar transgressor de lei. y Santiago 2, 10 y 11 nos dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Não estou compreendendo até aqui, não? ¿Comprendimos hasta aquí, hermanos? Agora sim, vai mais adiante. Y si seguimos más adelante, Senhor te diz-nos: Papia assina e acta assina. Maneira está como este guardo juzgar para a lei de liberdade. habla así y actúa así, como aquel que será juzgado por la ley de la libertad. Que vem bota piba, bota segundo bota piba, Quiere decir que según como vivas, Senhor te pisa, papia assina e acta assina. Señor nos dice que vivamos así y actuemos así, Maneira está como este guardo juzgar para a lei de liberdade. como aquellos que serán juzgados por la ley de la libertad. De quando juízo final, Porque en el juicio final, a lei de Deus te apresentava delante. la ley de Dios será presentada delante de ti. Se você rechazar agora, Si la rechazas ahora, você está declarando como um pecador. estás declarándote que no eres pecador, Ou não? ¿o no? Não é verdade? ¿No es verdad? Então, automaticamente, Y automáticamente, meu amigo não pode apresentar em juízo de Deus. cuando te presenta el juicio de Dios, Ou não tem defesa na morada. no tendrás ninguna defensa a tu lado. Jesus não pode defender. Jesús no te podrá defender. Está compreendendo? ¿Comprendimos? Não como ok. La hermana no comprendió, se lo vamos a explicar. Pastor, mas se me rechazar a lei,
Si yo rechazo la ley ahora, lei está eterno. la lei es eterna. Lei está una revelación del carácter de Dios. La ley es una revelación del carácter de Dios. Lei está universal. La ley es universal. Ok. Por causa de lei de conhecimento de pecado. Por causa de la ley conocemos el pecado. Que bem, se não tem lei, O sea, si no hay ley, nós não podemos falar de pecado. no podemos hablar del pecado. E não pode, um ainda por pisar como um pecador. Nadie puede decirme que soy pecador. Passou a matar falhamento com lei, Porque cuando transgredes la ley, decide pecado. eso es pecado. Então, o que está passando, né? Desde agora nós chegamos ao juízo, ¿Y qué pasa? Que cuando lleguemos al juicio, lei está vindo diante, la lei vendrá a nuestro delante. Pues otra vez me gusta. Porque él será- pero Cristo está suco a defender-nos. porque la ley será la que nos va a juzgar y Cristo el que nos defiende. Me está reconhecer a lei de Deus, Reconoceré la ley me de Dios, está aceitar a lei de Deus, acepto la ley de Dios, pero é por tua misericórdia que tem esse Jesus. pero el perdón y la misericordia solamente viene de él. Mas uma lei está mostrando minha condenação. Porque la ley solamente me muestra que estoy condenado. Está revelando meu pecado. Me revela mi pecado. Pero mi perdão e misericórdia Pero mi perdón y mi misericordia me está em esse Jesus. la encontramos en Cristo Jesús. Está pensando, se me rechazar a lei aqui, bom, não? Quiere decir que si rechazo la lei Me está ahora, pensando como não é um pecador. estoy diciendo que no soy pecador Então, meu irmão, não tem defesa. y no tiene defensa, porque no necesita de un Salvador. Estamos comigo? ¿Comprendemos? Algo assim? Agora estamos comigo? Ok. Tem mais pergunta? ¿Hay alguna pregunta? Não sei se. Seguimos. Deus está pensando. Dios nos dice, Aqui também assim, referência na lei de Deus. O 10 mandamento de Êxodo 20. esto se refiere a la ley de Dios, que son los 10 mandamientos en Éxodo 20. O que está passando? ¿Qué está pasando? O mundo está levantando em organização El mundo está levantando muchas organizaciones para tratar a igreja constante. para tratar de arreglar lo que está pasando en el mundo. Pero é constante boa dia tras dia. Pero las cosas van más mal día tras día. Mais a organização não levanta, Más organizaciones se levanten, mais placa a organização ainda gana, más plata reciben estas organizaciones, pero é constante pegando mais mal. pero las cosas están peor. Digo, ¿Por qué? mas não deve rechazar o mandamento. Porque rechazan los 10 mandamientos de Dios. Senhor te pisa, lo que cuenta no te pinga pé, lo que Deus está para pedir. Lo que cuenta no te pinga pé, lo que Deus está para pedir. El Señor dice que lo que las personas están peleando por Él en estos momentos, Dios habla de esto. E ora é Deus para que a tua palavra aqui pisando. Y entonces Dios habló todo esto diciendo, A mim, Senhor, bom Deus, que a sacar fora de terra de Egipto, fora de casa de esclavitud. yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Egipto Egipto, está caminhando a adorar tu só Deus na estranha. en donde se adora todo tipo de dioses extraños. O povo de Deus estava dentro de Egipto. El pueblo de Dios estaba en Egipto. Egipto Egipto estava dentro acto de imoralidade. tenía todo tipo de inmoralidad. Deus, o povo estava dentro de Egipto. Y el pueblo de Dios estaba en medio de Egipto. Então aí era o momento Y llegó un momento que Deus saca seu povo foi Egipto. que Dios sacó a su pueblo de Egipto. Ele saquou com mão duro, Lo sacó con mano fuerte é casa de esclavitud. de la casa de servidumbre. Agora nós estamos de Egipto, Y hoy en día estamos en ando Egipto. para causa do evangelho de salvação. Y por causa del Evangelio de Salvación, Deus te saca nós foi de sistema malo. Dios nos aparta de los sistemas malos. Para nós viva a vida correta segundo a vontade de Deus. Para apartarnos y que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Está comigo? ¿Comprendimos? Já? Então o que está passando? ¿Y qué pasa? Senhor está pisando agora na nós. El Señor nos dice a nosotros, Mas não mais tem outro Deus mitilante. no tendrás dioses ajenos delante de mí. De como Deus está pisando assim, né? Porque Dios nos dice esto. Meu amigo, nada foi mãe de Deus não se sale. Mis amigos, Dios es nuestro creador. Tá Deus é nosso criador. Es Dios nuestro creador. Então Deus tem seu direito para pensar, mas não tem mais tem outro Deus Y mitilante. Dios tiene derecho de decirnos que no podemos tener dioses delante de Él. Tem algo mal no mandamento aqui? ¿Hay algo malo en ese mandamiento? Então Deus está assim pensando nós. Y Él nos sigue diciendo, Dentro de 2 mandamentos,
En el segundo, o Senhor te dice algo muy importante. nos dice algo muy importante. Não traz nenhuma imagem gravada para o mês, nem nada semelhante a lo que tem arriba do cielo, nem a boa arriba da terra, nem tem água boa de terra. Nos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O que Deus avisa? ¿Qué nos dice el Señor? Não trazem. No hagan imágenes. Então, se tem outro poder terrenal, Y si hay otros poderes terrenales está se llama trazem toch, que de todas formas te enseñan a hacerlo, tem problema. hay un problema. Deus avisa, não assim é. Dios dice, no lo hagas, O poder terrenal te sabe assim é. y el poder terrenal te dice, hazlo. Então, hoje de nós, Y muchos de nosotros está amarrado o poder terrenal, estamos mas amarrados nós não estamos pondo a escritura humana. porque ponemos la escritura a un lado. A escritura é a palavra de Deus. La escritura es la palabra de Dios. Então não se escuta o que Deus trabalha. Y tenemos que escuchar lo que Dios nos está Se hablando. nós não pega de acordo com a escritura, Si no estamos de acuerdo con la escritura, não tem problema. estamos en problemas. Mas a escritura Porque la escritura está em voz de Deus. es la voz de Dios. Então Deus está seguindo dentro de Deus mandamento. Y en el segundo mandamiento sigue diciendo, Señor, Não adorarão nem servirão. Mas a mim, Senhor, por Deus, está Deus e a luz de sua razão. Quem tenta pichitar é iniquidade e está na riba e uma, riba é de 3 e de 4 gerações de estancutar, odiame. no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Minha pergunta da noite: Mi pregunta esta noche es, Deus estima ele? ¿Dios nos ama? Deus estima nós todos? ¿Nos ama a todos? Sim. Sí. Deus te salvava de condição para? ¿Dios te salvará en la condición que estés? Não. No. Talvez o evangelho te chega Por eso que vino el Evangelio. para despertarmos, Para despertar, para chamarmos no arrependimento. para llamarte al arrepentimiento, Para romper a fonte de sistema revés. para que te devuelvas de ese sistema que estás viviendo Então, vai a Deus sua palavra. y vayas a la palabra de Dios. Maneira que o mundo está ensinando, El mundo enseña, traz imagem a numa. haz todo tipo de imagen. Não tem problema de nada. No hay ningún problema. Deus te não se é. Pero Dios dijo, no lo hagas. Pero obviamente está mal na lo que o mundo te avisa. Pero muchas personas se anclan a lo que el mundo dice. Então, o que não te avisa? ¿Y qué dicen? Ai, Deus te compreende para mim. Ay, Dios me comprende. Ai, Deus te bendice na minha vida. Ay, Dios me bendice de todas Meu formas. irmão, não caia nos meses. Mis hermanos, no nos engañemos. Pastor, se não é Deus de amor aqui. Porque este Dios de amor Ele está dizendo, nos dice pastor, a mim, Senhor, por Deus. Pastor, a mim, Senhor, por Deus. porque Dios, Jehová, fuerte y celoso, Quem está pedindo é iniquidade e Satanás, riba é uma, riba é de 3 e de 4 gerações, e estão com o diabo. porque visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quer ver? Quiere decir Se imita adorar uma imagem, que si yo adoro alguna imagen, Deus te considera como te odia. Dios me considera que lo odio. Deus é um Deus de amor. Dios es un Dios de amor. Seu amor Su amor está chegando a nós, llega donde está para nosotros sacar nós foi confusão. para sacarnos de la confusión, Não para que quede de confusão. no para que te quedes en la confusión. Então, o Bíblia está mal interpretado o amor de Deus. Y muchas veces malinterpretamos el amor de Dios. Agora, primeiro não significa que diz ilustrar algo simples. Antes de seguir, quiero hacer Algo simples. una ilustración simple. Sim. Eu aqui, Este hermano me tem que ser llega donde él, amigo, mi amigo, está aqui, él me mira está contestando. y me contesta. Me tem uma série de chefe aqui. Necesito que me des 100 florines en este momento. Está escutando? Él me escucha, Está pensando se tem ou se não tem. me dirá si lo tiene o no lo tiene. É verdade? ¿Verdad? Me tem que com segurança, se não quer dizer, me tem que ser. Pero yo llego seguro y le digo, necesito decir. Está contestando. Y él me contesta, Mas ele está escutando. porque me escucha, Eu vou para ver. me puede hablar. Pero nós como gente Pero nosotros como personas está chegando a
costa de betão, de material, llegamos a algo que está hecho de palo, de clay, de material. nós estamos entrando dias adiante, Nos inclinamos nós estamos começando a exclamar negócio. y le oramos a eso. Nós está bom? ¿Estamos bien? Nós estamos compreendendo como nós vamos ganhar. ¿Comprendimos cómo fuimos engañados? Nós estamos exclamando na algo que não está pegado. Estás orándole a algo que no te ve, É na escuchado. no te escucha, É na roleta. ni siquiera te puede oler. Pero você exclama, você gasta, você põe bela, põe flor, e é coisa não dizer. Y gastas tu plata poniéndole velas, poniéndole flores alrededor de esa imagen. Então a gente está querendo firmemente negócio. Las personas creen firmemente en esto. Nós está bom? ¿Estamos bien? Cada momento eu pensava em enviar. Una vez una persona me dijo comigo, Polônias. Polonio, Me dava de me mestre que trocou. yo necesitaba de un trabajo. Mas que era delante de exame que Llegué delante del San no sé qué, mas clama na gente, le oré nada ainda, y al siguiente día sai vai, salí mas trocou. y encontré un trabajo. Deus me bendice nami. Dios me bendijo. Deus não te passa o mesmo nível em minha vida. Mi Señor, mis amigos, Se no Deus pasan é um mi Deus fe. que a luz que ainda odia, está com você está aí. Si Dios es un Dios celoso que odia a las personas que hacen eso, Deus não te bendice nada do que está aí. Dios no te va a bendecir por medio de eso. Deus não te passa o nível de bom. Él no va a bajar su nivel de esa manera. Senão é suco assim maneira que ele bendice nada. Aquel que hizo que te bendice, que parecía que estuviera bendecido, Te suco a binguna. es aquel que vino con eso. A te suco a binguna Y aquel que hizo eso é Satanás. fue Satanás. Está compreendido minha vida. Comprendimos, mis hermanos, Então vamos ler Salmo 105. cuando lees Salmo 100, Quando amigo aqui que Deus te avisava, está que está assim o costume. te dirá de aquellos que hagan esas cosas. Ok, nós estamos seguindo de Deus mandamento. Seguimos. Pero o Senhor se avisa, mas quem está mostrando misericórdia na minha, na está estimando e está guardando mi mandamento na. Seguimos en el segundo mandamiento y sigue diciendo, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Que é misericórdia de Deus. Así que la misericordia de Dios Que viva minha, viva opinião, está sobre muchos millares de estar estimando, que lo aman ando te guarda su mandamento. y los que guardan sus mandamientos. Está compreendendo? ¿Comprendimos? Então Deus se avisa nós. El Señor nos sigue diciendo, Não usa o nome do Senhor por Deus em vano. Pastor, o Senhor não te quer se castigar, é só que usa seu nome em vano. Wow. tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Meu amigo, não toma o nome de Deus em vano. Mis amigos, tomar el nombre de Dios en vano, Você apresentar para mim como cristiano, te presentas a ti mismo como un cristiano, pero você vive doble vida. pero vives una vida doble. Está compreendendo? ¿Comprendimos? Você apresenta na igreja, Vienes a la iglesia mas não é mais santo. como si fueras un santo. Hermano, Deus condicionado. Dios te ayuda. Dios te ayuda. Pero tem outro pensamento para poder. Pero tienes otro pensamiento para esa persona. Senhor, não toma nome de inocente, entendeu? El Señor no tomará eso por inocente. Não toma o nome de Deus em vano. No tomes el nombre de Dios en vano. Se ele está com Deus, Sea que estás con Dios algo não está com o Deus. estás contra Él. Está compreendendo? ¿Comprendimos? Da maneira que muito ruim como é parceria. Como aquella muchacha que pasé Me digo, uau, dije, wow, que muito ruim bonita, não? qué muchacha tan bonita. Me digo, Deus, que coisa louca aqui. Y yo dije dentro de mí que qué loco estoy pensando. Mas passei, vai. Y seguí. Deixa eu amiga minha volver, Y después volví mas para ser aqui. y me puse a su lado. Somente está buscando adresse, Porque estaba buscando la dirección. correto. Me digo que ele foi a vontade. Y le dije, buenas tardes, E señorita. ele falou da Bíblia que manda, Dice, ¿usted vive por aquí? eu te conheci. Y me dijo, sí.
E eu vou quando você está ali atrás, y le pregunté por la dirección. tal fam, Aquella, digo-me sim. aquella persona Digo-me, também acaba de predicar hoje na igreja mundial. y me dijo, ¿no es usted el que acaba de predicar en la iglesia de Mundo Nuevo? Imaginava, mas se fresco comigo. Imagínense si le fuera dicho algo que no tenía que haber dicho. Então na igreja Mundo Novo, Y en la iglesia de Mundo Nuevo, ora me estava a predicar, cuando iba a predicar, não apresentar-me, me la presentaron apresentar minha família. y me presentaron la familia. Então imaginava, acaba de sair da igreja, Imagínense que yo acabé de salir buscando atrás, buscando una dirección mega galinha bonita aí, y mirar a esta muchacha tan bonita então começar a se fresco com ele. y ser atrevido con ella. Antes da cidade da igreja. Y ella estaba sentada en la iglesia. E ele não conheceu, Las personas te conocen então a moça quer nada. y tú ni siquiera sabes quiénes son. Não viva dobre vida. No vivas una vida doble. Está com Cristo, Estés con Cristo ou não está com o Cristo. no estás con Cristo. Ok. De quarto mandamento. El cuarto mandamiento, Cada dia de sábado para santificar. acuérdate del día de reposo para santificarlo. Meu amigo, não escuta o que Deus te diz bom. Mis amigos, escuchemos lo que Dios nos está diciendo. Ora, pisa cada dia de sábado. Cuando dice, acuérdate del día de reposo, É a palavra sábado que vem sossego. la palabra Sábado, Reposo. sim, repouso, sossego. Sim, também em espanhol também. Ok. Ora, pisa cada dia, passou um dia. cuando dice, acuérdate del día, es porque hay un día. Já? Alguém pisa qual dia que nos guarda. Y muchas personas han dicho, cualquier día podemos reposar. Pero meu Deus não está para palavra. Pero mi Dios no dice eso. Ora, pisa cada dia de sábado. Dice, acuérdate del día. Então, ora no significa, então diz 6 dias vou marcar e assim tudo para trabalho. Y nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas é de 7 dias da sábado de Senhor por Deus. Pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Que vem? É dia que Deus está para pedir aqui. Así que el día el cual Dios nos habla É de 7 dias. es el séptimo día. É de 7 dias aí. Ese séptimo día É dia que Deus está a aprovar. es el día el cual Dios aprueba. Alguém vai pensar assim, pero me por conta de já luna, cada vai de 7 dias já domingo. Muchas personas me dicen, sí, pero podemos comenzar desde el lunes y ir al séptimo día que sería el domingo. Meu amigo, Mis amigos, Deus está para pedir-nos de tal maneira, Dios nos habla de tal manera hasta de natureza, hasta la naturaleza para nos compreender. para que comprendamos. É de 7 dias El séptimo día que Deus está para pedir aqui. que Dios habló de él Tá aí já sabe. es el sábado. É dia aí, Ese día é dia que Deus quer es el día que Dios quiere para nos guardar, para que guardemos, para nos adorar. para que lo adoremos. Eu vou explicar algo. Voy a explicar algo. O tempo está contigo, pero não guarda, não sei. El tiempo es cortico, pero vamos a Guarda, meu amigo. lograrlo. Ora nos tocando, Cuando trabajamos, ora chega aqui a viernes. cuando llega el viernes, O que te passa com o culpa? ¿qué pasa contigo? É dia seguinte que também porque sossegar. Al día siguiente del viernes quieres descansar. Ou não assim. ¿O no es así? Natureza La naturaleza está assassina. nos hace eso. Agora, Ahora, nós estamos tomando nota de animal, tomamos nota de los animales, toma nota de lagartixa não está correndo. tomamos nota de las lagartijas que corren por ahí, Toma nota de cabrito não. de los cabritos. Toma nota quando está de cima. Miren cómo están en la semana, Quando está move, vai vir. cómo se mueven de aquí para allá. Então toma nota de sábado quando Y tomen nota cuando el sábado es. vai para que tu diz? ¿Han pensado en eso? É movimento de animal não. Hasta los animales Durante a semana anda roupa de work. que durante la semana están agitados, Já sabe, tá 1, 2, 3 por amiga. el sábado solamente miras 1, 2 o 3. Of não. ¿O no? Botava de saco abelha na outra movimento de saco. ¿Sabían que las abejas no polinizan sobre el sábado? Deus está pátria conosco através de sua palavra.
Dios nos habla a través de su palabra y a través de y a nosotros. través de la naturaleza. Pensamos. Mateo 28, capítulo 1, também está avisado después del sábado, al amanecer del primer día de la semana. Veio el mes avisado, Correcto. 4 promedia decimal. Exacto. Mateo 28, 1. Correcto. Danke. Ya? Então aí, não se pergunta nada. Danke. Ya? Sorry. Agora, não, tá bom. Uau. Que vem? 6 dias, Senhor, da missa. Passou uma 6 dias, Senhor, atrás, cielo e terra da mão e tudo o que tindenan. E a sossegar arriba é de 7 dias. Pensei, Senhor, a bendicionar dia de sábado e a santifiquei ela a partir. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que están en ellos. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó y lo apartó para él. Ok, uau. Escuta bom, gente. Escuchemos atentamente. Tem mandamento de sábado aqui. En el mandamiento del sábado, Senhor está indicando gente el Señor está diciendo a la persona de quanto tempo ela criou o mundo aqui. en cuánto tiempo creó el mundo. Já? Então, tem mandamento aqui. Y en este mandamiento Está mostrando que o Senhor, demuestra que el Señor ela sossegar, reposó. Deus não tem mais tempo de sossego. El Señor no necesita, Pero o Senhor para quieto um rato, pero en ese día contemplar a obra de sua criação. contempló todo lo que había creado. Então, ela estava contemplando a obra de sua criação. Ela mira que está bom. Y después de que contempló todo lo que creó y vio que era bueno, Senhor bendicionar o dia aí, lo bendijo, ela a partir. lo apartó. Então, Deus que você não sabe, Y Dios quiere mostrarte sábado que el sábado está em memória de criação. es la memoria de la creación. Sábado El día de reposo está querendo recordar gente recuerda a las personas que Deus é o único Deus que tem criador. que Dios es el único Dios el cual es creador. Então, se gente ela pedindo o mandamento de Deus aqui, Y si las personas se anclaran a este mandamiento respeitar o mandamento y aqui, respetaron este mandamiento, ele não adorar Deus estranho. las personas no adorarían a dioses extraños. Então, como digo, ¿Comprendimos? sábado é memória de criação. Sábado es la conmemoración de la creación. Correto. Ok. Nós vamos continuar. ¿Comprendimos, mis hermanos? Agora, hagamos assim aqui. Essa grande é o seguinte mandamento lá. Ora, botate por mama, para o dia não, o ano prolongado em terra, o Senhor, o Deus, da donar. Y seguimos viendo los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, para que los días se te alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dará. Não mata, No matarás, não cometer no adultério, cometerás não adulterio, hurta, no hurtarás, não dá testemunho falso contra o no próximo, hablarás contra tu prójimo falso não testimonio, codiciar casa do próximo, não codiciar esposa do próximo, não codiciar esposa do próximo, já? Nisso servidor homem, nisso servidor mulher, nisso bulha, nisso burrico, nem nada que está pertencer ao próximo. y nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tem algo malo de mandamento na Hay algo malo en estos mandamientos. O mundo está rechazando o mandamento na aqui, El mundo rechaza estos mandamientos, pero não está brincando para encostar aqui. pero pelean por esto, para que haya paz. Rechazando o mandamento de Deus, Rechazan los mandamientos de você está Dios, sacando Deus para o sistema. sacas a Dios de tu sistema. Então, como eu digo, ¿Comprendimos? nossa, papia, tu cuida. No hablamos, no decimos nada. Eu Estamos quero mudos. correção. Quiero que hablen conmigo, una interacción entre ustedes conmigo. Está comigo, irmão? Comprendimos, mis hermanos. Se tem confusão, me Si hay alguna confusión, Ok. díganme. Ok. Não seja assim. Nós vamos ver na nossa origem. Gênesis 2, 1 de 3 avisa. Génesis 2:1 hasta el 3 Sí. dice: Assim, o céu na terra queda claro, e tu na exército
e riba é de 7 dias. Deus acaba seu trabalho com ela, assim, e riba é de 7 dias, e ela sossega de todo o trabalho com ela, assim. E agora é Deus a bendicionar. É dia de 7, já? É de 7 dias e a santifiquei. Passou uma riba é dia, Senhor, ela sossega de todo o trabalho que Dios ha creado y trajo. Okay. Regresemos al origen un poco en Génesis 2, del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Okay. El día 17, el séptimo día, no es ya domingo, no es el domingo, sino es ya sábado. Es el sábado. ¿De cuánto es ya sábado? ¿Por qué es el sábado? Pasó para Jesús a morir qué día? Porque ¿qué día murió Jesús? Ya viernes. El viernes. Adora Jesús murió ya viernes. Y cuando Jesús murió el viernes, ¿qué conoce con él ya viernes tarde? ¿qué hicieron con él el viernes en la tarde? Nadie ve la iglesia, la tumba. Lo llevaron a la tumba. Entonces, según costumbre, y según las costumbres, están con el viernes tumba, aquellos que lo llevaron a la tumba, nada va a preparar para día de sábado, entrada de sábado. Y se fueron a prepararse para el día del sábado. Jesús se queda sosegado de tumba. Jesús descansó en esa tumba. Jesús ha resucitado el primer día de semana. Y Jesús resucitó el primer día de la semana. Antes el primer día de semana ya. Y el primer día de la semana es. Ya domingo. El domingo. Ya. Entonces ya domingo es el primer día de semana. Y el domingo es el primer día de la semana. Ahora nos cuenta el 7 días que Dios se bendicionó. Cuando contamos desde el domingo que es el primer día de la semana al último día cae el sábado. Sábado es un día bendicionado. El sábado es un día bendecido. Un día que Dios aparta. Y un día que Dios aparta. Ahora que va a decir algo, eso no se prepara aquí no. Quiero decir algo. Algunos también dicen Algunos nos dicen. Sábado para judío. Los sábados son para los judíos. Entonces, obviamente, no tenemos esa Biblia. Y muchas veces, cuando no leemos la Biblia, O no tenemos esa Biblia. O leemos la Biblia. Pero nos para que tú concentrar. Pero no la escudriñamos como debe de ser. Para que Dios abra mi mente y una claridad. Para que Dios nos dé la claridad. Sábado o algo crear una de creación. ¿Dónde fue el sábado creado? En la creación. Ok. Ela sossegar, bendicionar e santificar. Essa aqui é o algo do na de Erófilo de Eida. Caminha ainda, não estava aqui, não estava assistindo. Não estava assistindo o Deus da criação. Estava vendo, Adão e Eva. Dati Adão e Eva. Já? Não estava um Deus, não estava em grego, não estava em latino, nem americano, nem japonês. Ni universal, ni español. Y el sábado y el día de reposo fue hecho desde la creación. Ese fue dado en el jardín de Edén, donde no existían ni los judíos, ni los griegos, ni los latinoamericanos, ni los japoneses, ni ninguna raza. Solamente Adán y Eva. La presencia, solamente Adán y Eva. La presencia de Jesús avisa. Por eso Jesús nos dijo. Y él avisa en el sábado para poner para gente. Y le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Para qué? ¿Para quién? Ok. Para el hombre. Y no es para sábado. Y no el hombre para el sábado. Si Jesús y sus discípulos lo llegan a hoy, si los discípulos llegaran hoy, en este momento, aquí a Curazao, ¿en qué día de la semana irían? Ahora. Jesús dijo, a mí el Señor del sábado. Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. ¿Está comprendiendo, mi hermano? Comprendimos, mis hermanos. Mi amigo Dan, agora não sei assim aqui. Ai. Ok. Agora não sei assim aqui. Se me diz, explica, diz aí, vamos ver se é. Assim aqui. Aqui não. Sábado é um remédio contra ateísmo y evolución. El sábado es un remedio contra el ateísmo y la evolución.
De como? ¿Por qué? Ateísmo niega a existência de Deus. El ateísmo niega que existe un Dios. Evolução niega a criação de Deus. Y la evolución niega la creación de Dios. Sábado te queda recordarmos. El sábado nos recuerda, Mas não tinha templo de Deus, não. porque ahí está el sello de Dios. Passou para 6 dias. Porque en 6 días, De 6 dias, Senhor trajeron na terra. Jehová hizo los cielos y la tierra Já? E a sociedade é de 7 dias. y reposó en el séptimo día. Por isso, Senhor bendicionou o dia de sábado e a santificou. Por eso Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Quem creia? ¿Quién creó? Deus. Dios. Ateísmo nega a existência de Deus. Y el ateísmo niega que existe un Dios. Evolucionismo nega a criação de Deus. La evolución niega que haya una creación. A palavra de Deus confirma-nos. Y la palabra de Dios nos Que o confirma Senhor criou Deus, a criação de 6 dias. que Dios creó el cielo en 6 días E tudo o que tem. y todo lo que hay en él. Então, o que passa? ¿Y qué pasa? Dá para ser sábado um remédio contra a insônia. Cada sábado que nós chega, Por eso el sábado es un remedio contra nós temos que recordar o único Criador Por eso cada sábado que llega recordamos el único creador, que tem a criar céu e terra na mais fundo. que Él fue el que creó el cielo, la tierra, el agua, las aguas y las fuentes de las Que aguas. tenta é Criador. Que Él es el creador. Não somos aqui. Está hermoso aquí. Me tempo. Isso. Segundo o Romano, né? Do Coríntios, pero este es un punto, pero mi tachera no nos está bien así. Mi hermana, lo siguiente. Hermanos, lo siguiente, Mi tiempo llega. llegó el tiempo Entonces tengo que respetar el tiempo. y tengo que respetar el tiempo. Mañana yo estoy. Mañana. No se ordena. Continuaremos El estudio no es la palabra de Dios. con el estudio de la palabra de Dios. Mi amigo, no, mañana yo estoy. Mi amigo, mañana. Por meio que você sabe, uma pergunta. O tema aqui está. Vou claro para nós? Antes de decir el punto que voy a decir, este tema está claramente para nosotros. Está claro para tu gente? ¿Es claro? Sim? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Que pergunta? Para mim, sabe, tem que continuar com ele amanhã off. Para Para saber subir si outro tema. continuar con él mañana o escoger otro tema. Está compreendido? Está claro para tu gente? ¿Está claro para todas las personas? Sim. Sim? Claro, claro, ainda para. Di. Ok. Tremendo. Estudié. Estúdielo. Si tem pergunta, pede comigo. Si hay preguntas, tráigalas. Esto es muy importante para Es mí. muy importante para mí, ¿No? Para nos ver bíblicamente. para que podamos ir bíblicamente. Pero mañana yo estoy. Pero mañana, en la noche, Dios debe explotar un bombo. Dios explotará una bomba aquí. Un bombo de salvación. Una bomba de salvación. Sí, fue mañana. Fue mañana yo estoy. Nos va a quebrar poco cosa. Vamos a Antes de desglosar acabar, a misa aquí nada más claro. y abrirá este tema más claramente. Pero, la nos va, me toca para nos comenzar un poco más temprano. Vamos a tratar de comenzar un poco más Ya temprano. ahora que te gana tiempo. Así puedo ganar tiempo. ¿No? ¿Ya? Yo voy a tratar de nos comenzar un poco más temprano. Vamos a Para tratar de poder comenzar ganar tiempo. temprano para poder ganar tiempo. Entonces nos va a llegar. ¿Qué está pasando? Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Dios bendiga a nuestra noche. Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes en la Dios noche. ayude a cada uno de nosotros. Dios ayude a cada uno Que de Dios nos nosotros. ayude a cada uno de nosotros. Entonces nuestras palabras de oración. Vamos a orar y leeremos nuestros rostros para orar. Nuestra palabra de oración.